Buenas tardes, mi nombre es Noé Recio y hace poquito más de un año comencé aquí en Panel, dentro del equipo Data y Analytics. Y bueno, respecto a mi trayectoria, realicé la carrera de Ingeniería Biomédica y durante mi estancia en la universidad me di cuenta que lo que de verdad me apasionaba era el mundo del dato y el tratamiento de las imágenes mediante herramientas de inteligencia artificial. Y bueno, y por eso estoy encantado de daros hoy este 101, de presentaros este 101 y que estamos orientados sobre todo en esto, en la inteligencia artificial y más concretamente sobre el deep learning y las redes neuronales, el uso de redes neuronales. Bueno, pues, espero que os guste. Bueno, a lo largo de la presentación se van a tratar de explicar conceptos básicos de la inteligencia artificial y después nos acabaremos centrando en lo que es el funcionamiento y la estructura de las redes neuronales. Y bueno, ¿qué mejor forma de ver esto que mediante un caso de uso que hemos llevado a cabo? Y bueno, será la resolución de un problema dentro de lo que se conoce como visión computacional, ya que veremos cómo automatizar un proceso de tratamiento de imágenes dentro del campo de la ingeniería biomédica. Y bueno, y por último, veremos en directo las posibilidades que nos ofrece una herramienta basada en técnicas de inteligencia artificial a través de una demostración práctica. Bueno, y espero, como he dicho, que espero que os guste. Y vamos a comenzar introduciendo una serie de conceptos básicos dentro de la IA o inteligencia artificial. Y antes de pasar a definir el propio concepto, vamos a ver un poco la evolución que ha ido teniendo este término a lo largo de la historia. Bueno, en 1943 ya se empezó o fue descrita por primera vez en qué consistía una red neuronal artificial. Pero no es, aunque ya anteriormente se había hablado de conceptos relacionados, no es hasta 1956 cuando se acuña el propio término de inteligencia artificial. Y bueno, pues a partir de aquí van evolucionando estas técnicas muchísimo hasta llegar a 1980, que se conoce como el invierno de la IA, que debido a la falta computacional de las máquinas desarrolladas hasta el momento no permitieron que esta evolución pues proliferase. Y bueno, no es hasta 1993, en torno a 1993, cuando precisamente el aumento de esta potencia computacional ya permite que resurja otra vez de nuevo esta evolución a un nivel más grande. Y bueno, en torno al 2000 surge el auge de la inteligencia artificial moderna, como la conocemos ahora, en variedad de campos. Y hasta aquí en el milenio anterior. En el actual hay una serie de hitos importantes. Bueno, en el 2011 IBM desarrolló un sistema de procesado de lenguaje natural. En 2012 se desarrolló una arquitectura de red neuronal denominada AlexNet, que produjo un gran avance en el reconocimiento de imágenes. En el 2016, Google desarrolló AlphaGo, un programa que fue capaz de derrotar al campeón mundial de Go, que es un juego que se basa en la estrategia y en la intuición. Y bueno, y en el 2020, OpenAI lanzó GPT-3, un precursor del conocido y actual ChatGPT, que utiliza técnicas de aprendizaje profundo para generar texto automáticamente, procesado del lenguaje natural. Bueno, aquí podemos ver de forma más gráfica esos valles que se corresponden con el invierno que mencionaba antes de la evolución de este tipo de herramientas. Y la gráfica termina en el 2020, pero no es que se acabe ahí todo, ni mucho menos. Todo lo contrario, sino que ha habido una explosión de desarrollo de este tipo de herramientas y es imposible asociar cada una a su punto concreto en el centro. Entonces, es todo lo contrario. Vamos. Y bueno, aquí podemos ver algunos de los ejemplos que existen actualmente agrupados para una determinada tarea específica. Para tratamiento de texto, como no, encontramos al conocido ChatGPT, que como he dicho, estaba enfocado a tareas de procesado de lenguaje natural. Por su parte, y no menos importante, también destaca ahí SAM, que es una herramienta desarrollada por Meta, que es capaz de hacer tratamiento automático de imágenes. Y bueno, como he dicho, existe gran variedad de herramientas. Aquí solo podemos ver unos ejemplos. Y también una idea muy importante con la que quiero que os quedéis es que no todas las herramientas sirven para todo. O sea, una única herramienta de inteligencia artificial no te va a dar solución a todo tipo de problemas, sino que cada una tiene sus limitaciones y está enfocada a una tarea más concreta. Y bueno, una vez explicado este contexto histórico, pasamos a la propia definición del término de inteligencia artificial, y es la rama de la ciencia de la computación que trata de imitar el funcionamiento de la mente humana a la hora de aprender. Y bueno, y para lograr este propósito es necesario contar con un gran conjunto de datos
obviamente unos algoritmos que se nutran de esos datos y aprendan de ellos. Y por último, y ya lo he mencionado varias veces, una gran capacidad computacional. Y bueno, dentro de la inteligencia artificial, a su vez, se engloban dos ramas más específicas, que son el Machine Learning, que se encarga de enseñar a los algoritmos a reconocer patrones a partir de esos datos, sin necesidad de una programación explícita. O sea, hay programación, pero no con if, no a bajo nivel. Y bueno, por su parte, dentro del Machine Learning encontramos el Deep Learning o aprendizaje profundo, que aprende de mayores cantidades de datos y, por lo tanto, requiere de una mayor capacidad computacional. Y se caracteriza, sobre todo, por el uso de las conocidas redes neuronales. Bueno, pues tanto si hablamos de soluciones basadas en herramientas de Machine Learning como de Deep Learning, necesitamos diferenciar el tipo de aprendizaje que va a utilizar el algoritmo. Porque eso va a definir en gran medida el algoritmo que vamos a seleccionar para la tarea a la que queremos dar solución. Bueno, por una parte existe el aprendizaje supervisado, que se puede ver a la derecha, en el que se hace necesario dar al modelo la salida real que intenta predecir. Es decir, que conoce a priori la salida que debe devolver el modelo, ¿vale? Y este tipo de aprendizaje ayuda a resolver tareas de clasificación donde esa salida a predecir va a ser una clase o categoría, como puede ser el asignar a una batería de pacientes el diagnóstico que le corresponda. Y por otra parte, también el aprendizaje supervisado permite resolver tareas de regresión, donde la salida a predecir es un valor numérico y no una clase. Y bueno, pues un ejemplo podría ser predecir o hacer una predicción del número de células que podemos encontrar en una muestra de un laboratorio. También existe un tipo de aprendizaje que se denomina no supervisado, como podemos ver a la izquierda, en el que el algoritmo trata de encontrar patrones o relaciones dentro de esos datos sin necesidad de conocer a priori el resultado que, que tiene que devolver, en caso contrario al supervisado, ¿vale? Y bueno, y este tipo de aprendizaje permite resolver problemas, por una parte, de agrupamiento o clusterización, donde el algoritmo trata de, como su propio nombre indica, de agrupar ejemplos similares en el grupo al que corresponda, que se denominan clúster, como por ejemplo agrupar diferentes empresas según su sector. Y bueno, y esto lo usan mucho los sistemas de recomendación de plataformas como HBO o Netflix, que al entrar en la plataforma, pues te dice, según lo que hayas visto, pues te recomendamos esto, porque creo que te puede gustar, según la preferencia que tengas. Y bueno, también permite, a su vez, el aprendizaje no supervisado, resolver tareas de reducción de la dimensionalidad. En este caso se trata o se busca reducir a un número más pequeño las variables de entrada con las que contamos en los datos, ¿vale? Y se usa sobre todo precisamente para eso, para comprimir la información contenida en los datos en un espacio menor. Y bueno, y por último, abajo podemos ver que existe un tipo de aprendizaje denominado por refuerzo, que está basado en un sistema de recompensas que premia al modelo cuando hace las cosas bien y le penaliza en caso contrario. Y se usa mucho en el mundo del gaming. Y bueno, pues entre todos los tipos de aprendizaje que he mencionado, entre los tres, nosotros a partir de ahora nos vamos a centrar en problemas de aprendizaje supervisado dentro del tratamiento o la clasificación de imágenes. Vamos resumiendo en lo que se conoce como visión computacional. Es por este motivo por el que nos centramos en esto, en que vamos a explicar tres términos importantes en más detalle, que son los que se conocen como detección, clasificación y segmentación. ¿La detección en qué consiste? Pues consiste en que el modelo sea capaz de detectar la presencia de un objeto dentro de las imágenes. Si además a esos objetos que se han detectado se les asigna una clase, como podemos ver en la imagen de la izquierda, si se asigna la categoría perro o gato, en el ejemplo que podemos ver, pues hablamos de problemas mixtos de detección y clasificación. Y bueno, y también encontramos tareas de clasificación en las que el modelo lo que trata es de asignar una clase a la imagen en su totalidad. En el ejemplo que podemos ver arriba a la derecha, lo que el modelo va a tratar es de diferenciar la planta que se encuentra representada en cada imagen, pues dependiendo de diferentes características, como puede ser la longitud del sépalo, del pétalo, o incluso el tono de la flor. Aunque a nosotros a simple vista nos parezca la misma planta, no lo es. Y el algoritmo debería ser capaz de diferenciar. Y bueno, por otra parte, la segmentación consiste, esta clasificación ocurre a nivel de píxeles, de píxeles de imagen. Y a cada uno de ellos se le va a asignar una determinada clase, permitiendo así definir una región de interés que englobe un objeto en cuestión dentro de la imagen. Vamos, se trata de partir la imagen en trocitos.
según los objetos que tenga contenido. Y bueno, como podemos ver en la imagen de abajo, pues un ejemplo es el objeto coche. Se puede ver como su región de interés está coloreada en un tono rojo. En eso se trata la segmentación, a partir de la imagen. Bueno, pues una vez definidos algunos de los conceptos básicos en el campo de la inteligencia artificial, vamos a pasar a explicar lo que son las redes neuronales, que como he dicho, se utilizaban en la subrama del Deep Learning o aprendizaje profundo. Hasta el momento, habíamos comentado que los algoritmos de Machine Learning tratan de imitar el funcionamiento del aprendizaje humano, del proceso de aprendizaje humano. Bueno, pues en el caso de las redes neuronales va más allá y no solo trata de imitar este funcionamiento, sino la propia estructura del cerebro o sistema nervioso central. Es por ello que comenzamos explicando su unidad básica, la neurona biológica. Una neurona presenta tres zonas diferenciadas. Arriba podemos ver las dendritas, a partir de las cuales recibe información de neuronas anteriores. Después encontramos el núcleo, donde se procesa esa información de entrada. Y por último, el axón, por donde se transmite esa información ya procesada por la neurona a la siguiente. Bueno, pues de forma similar, el perceptrón simple o neurona artificial propiamente dicha presenta los siguientes elementos. Por una parte, en azulito podemos ver unas características de entrada, que es la parte en la que reciben la información estas neuronas artificiales. Y con el símil de la neurona biológica, que no nos recuerda a esas dendritas por donde se recogía la información, pues esa es la comparación. Bueno, también encontramos unos pesos W asociados a cada entrada, que son los parámetros que la red debe ir ajustando en el momento en el que realiza su aprendizaje. A continuación encontramos una función de activación, que es el círculo rosita, en la que se introducirá la suma ponderada de las características de entrada multiplicada cada una de ellas por su peso asociado, por su peso W asociado. Y bueno, esto nos recuerda un poco al núcleo neuronal, de la neurona biológica, donde se procesaba la información. Y por último, encontramos una salida, que podemos ver en un azulito más oscuro, donde la información procesada por la neurona se transmite la siguiente, que nos recuerda un poco al axón de la biológica. Y bueno, es importante mencionar que estos datos de entrada pueden tener varios formatos. Pueden ser desde datos tabulares, es decir, en forma de tabla, a imágenes, audios, incluso vídeos. Y bueno, debido a la simplicidad de este tipo de estructura, solo seremos capaces de resolver mediante ellas tareas que tengan un carácter lineal, que como podemos ver arriba a la derecha, es tan sencillo como un ejemplo de separar objetos en su zona correspondiente mediante una forma que es tan simple como una línea recta. ¿Vale? Bueno, si estas neuronas, la unión de varias neuronas simples, que son cada uno de los puntitos rositas que podemos ver en la imagen, van a formar lo que se conoce como una red neuronal artificial o perceptrón multicapa. A partir de ahora, red neuronal, más sencilla. Bueno, y que presenta una estructura, como podemos ver, en forma de capas, y en cada una de ellas podemos encontrar varias neuronas. Bueno, pues respecto a las capas existen tres tipos. Una capa de entrada, que se corresponde con los datos de entrada a la red, como su nombre indica. Una o varias capas ocultas, donde se transforman estos datos de entrada y son las encargadas de aportar profundidad a la red, de ahí el término aprendizaje profundo, Deep Learning. Y por último encontramos una capa de salida que se corresponde con los datos de salida de estas redes. Bueno, pues a diferencia del perceptrón simple, como podemos ver arriba a la derecha, este tipo de estructura ya nos permite resolver problemas más complejos que son de carácter no lineal, en el que podemos ver que la región que divide estos objetos en sus zonas ya toman formas un poco más complejas que una línea recta. Y bueno, por ello se le denomina a las redes neuronales aproximadores universales de funciones. Y bueno, el objetivo interno de las redes neuronales es encontrar el valor de los pesos W, que mencionaba en las neuronas artificiales, es optimizar el valor de esos pesos para devolver la salida deseada, que nos devuelvan la salida deseada durante la tarea de resolver. Bueno, pues como hemos dicho, nos vamos a centrar en tareas en las que los datos de entrada van a ser imágenes. ¿Qué pasa en este caso? Que si a las redes neuronales tradicionales tú les metes como datos de entrada imágenes, cada uno de los píxeles que conforman estas imágenes van a pasar a ser una característica de entrada de la red. Esto que provoca que el número de estas variables aumente muchísimo. Por lo tanto, los pesos que vienen asociados a cada una de las líneas que podemos ver también van a aumentar su cantidad bastante, y lo que conlleva también a la necesidad de contar con un mayor número de imágenes para entrenar el modelo.
vamos, lo que se viene resumiendo y llevo comentando varios, la conocida capacidad computacional. Vamos a necesitar una alta capacidad computacional para resolver estos problemas. Debido a este inconveniente, surgieron por ello las redes neuronales convolucionales o CNN, que son un tipo de red neuronal que se usa, que está más optimizada para su uso sobre imágenes, como datos de entrada. Bueno, pues aquí se van a tocar varios temas, ¿vale? La principal diferencia con las redes neuronales tradicionales es que las CNN o las convolucionales no solo estudian cada píxel por separado. Si recordáis, las tradicionales tenían en cuenta cada píxel como una característica de entrada. En este caso, no. En este caso se va a tener en cuenta el píxel y su contorno, o sea, sus píxeles vecinos. Y esto va a permitir ya estudiar estructuras, formas y patrones, o sea, relaciones entre los diferentes píxeles, y nos van a aportar más información sobre las imágenes. Y bueno, el funcionamiento de una CNN consiste en aplicar una serie de capas, una serie de transformaciones en lo que se conocen como capas de convolución y de reducción, para sacar a la luz en ellas diversos patrones o información contenida dentro de las imágenes. Bueno, por su parte, en las capas de convolución, como podemos ver a la derecha arriba, cada imagen es recorrida por un filtro. Estos filtros son matrices cuyos valores van a pasar a ser los parámetros que debe ir ajustando la red durante su aprendizaje. Ya no, recordáis que en las tradicionales los parámetros eran esos parámetros W. En este caso no, en este caso van a ser los valores de estos filtros, que van a recorrer la imagen en estas capas de convolución. Bueno, por otra parte, en las capas de diezmado, como se puede ver abajo a la derecha, lo que ocurre es que se va a disminuir el tamaño de las imágenes progresivamente con el objetivo de estudiarlas, de que la red las estudie a diferentes niveles de escala. Porque si nosotros analizamos una imagen desde cerca, no vamos a ver el mismo nivel de detalle que si nos alejamos de esa imagen. Pues aquí se trata de simular un poco eso y sacar diferentes conclusiones. Y bueno, serán precisamente el número de estas capas. Bueno, y por último, el resultado de esta red convolucional se va a aplanar y se va a meter como características de entrada a una última red neuronal tradicional que será la encargada de devolvernos los resultados que queremos obtener, que se denomina esta parte capa clasificadora. Bueno, una vez, como he dicho eso, aplicado será precisamente el número de capas de convolución y de reducción, además de la capa clasificadora, la que nos definirán la arquitectura concreta de la red neuronal convolucional con la que estemos tratando a la hora de diseñarla. Bueno, un caso muy interesante en el que se aplica este tipo de red es el modelo desarrollado por el MIT e investigadores del Hospital General de Massachusetts, que crearon y entrenaron un modelo capaz de predecir el 31% de los casos que tenían un alto riesgo de padecer cáncer de mama, incluso 5 años de manifestarse la enfermedad. Esto supone una mejora significativa en la prevención de la misma, porque en este tipo de lesiones el tiempo es crucial. Y bueno, se observó que el modelo era capaz de detectar patrones simples e sutiles que a simple vista eran imposibles de identificar. Y de ahí la mejoría respecto a las técnicas tradicionales. Y bueno, este tipo de aplicaciones son muy útiles en el ámbito de la ingeniería biomédica porque sirven como apoyo al diagnóstico de los sanitarios. Repito, apoyo al diagnóstico, la última palabra siempre la va a tener el médico, pero bueno, sí que permite disminuir esos tiempos de detección y permiten, además, tener un margen de error o no de error, sino un margen de tiempo más grande para seleccionar el tratamiento más adecuado, que nos pueda llevar a mejor término de la enfermedad. Y bueno, es importante tener en cuenta que existen gran variedad de arquitecturas de redes convolucionales, estando optimizada cada una de ellas para una tarea concreta. Algunos ejemplos son como los que podemos ver en la pantalla. Por su parte, la conocida LeNet, que está más orientada para reconocimiento de dígitos escritos a mano en las imágenes. Por su parte, la LexNet, que la he mencionado antes en el contexto histórico, que está orientada para la clasificación de objetos cotidianos, como podemos ver ahí, pues perros dentro de las imágenes, zapatillas, cualquier tipo de objeto cotidiano. Bueno, también existe la VGGNet, que está más orientada para la clasificación de imágenes, como el ejemplo de la planta que puse anteriormente. La MobileNet, que está más orientada para el uso de este tipo de redes en dispositivos móviles. Y también YOLO, que se enfoca en la detección, clasificación y segmentación dentro de las imágenes. Como he dicho, estos son solo algunos de los ejemplos
ya están diseñadas. Bueno, pues entre todas las que he mencionado nos vamos a centrar a partir de ahora en YOLO, cuyas siglas ya nos aportan cierta información del tipo de funcionamiento que tiene la red. You Only Look Once significa que, o nos da a entender que este tipo de redes permiten identificar todos los objetos contenidos en una imagen a la vez, no de uno en uno. Esto que hace que esta red sea más precisa a la hora de resolver este tipo de problemas, más precisa y más rápida. Lo que permite incluso utilizarla en tiempo real sobre un vídeo. Y bueno, permite realizar tareas como son la de detección de objetos, que si recordáis era detectar la presencia de un objeto dentro de una imagen, tareas de clasificación, que si además a esos objetos se les asigna una categoría, y por último problemas de segmentación, que era la de definir la región que contenía un objeto. Y bueno, a la derecha podemos ver cómo a lo largo del tiempo se han ido creando varias versiones, comenzando en 2015 con su primera versión y terminando en la actualidad con la versión YOLO V8. Bueno, aquí a su vez también contamos con múltiples aplicaciones en las que se puede implementar YOLO. Una de ellas, un ejemplo, es la detección de tumores en imágenes obtenidas mediante resonancia magnética en cerebro, como puede ser el ejemplo del centro. Y también tareas de segmentación de estos tumores en caso de que los haya, como podemos ver en la imagen de la derecha. Y de nuevo, aquí vuelvo a recalcar la importancia de este tipo de herramientas en el ámbito biomédico o en el ámbito sanitario, porque reduce mucho los tiempos y, como he dicho, para llegar a un buen puerto en este tipo de lesiones, el tiempo es crucial. Bueno, y otra aplicación que se puede asociar al uso de YOLO es la detección y clasificación de células en imágenes obtenidas en muestras de laboratorio. Y este tipo de aplicaciones también son muy interesantes precisamente en este entorno porque permiten automatizar procesos, como puede ser el conteo de cada tipo de célula, el número de células que existe de cada tipo, porque si hubiese que hacerlo a ojímetro, los tiempos se dispararían bastante. y bueno, vamos a recapitular aquí un poquito lo que ya hemos visto y vamos a introducir lo que vamos a ver. Hasta el momento nos hemos centrado en explicar un poco el contexto histórico del término de inteligencia artificial, así como conceptos básicos. Después nos hemos centrado en las redes neuronales. Dentro de estas, en las convolucionales, que estaban más orientadas al tratamiento de imágenes como datos de entrada. Y por último, nos vamos a centrar en la arquitectura YOLO. Bueno, pues a partir de ahora, lo que vamos a hacer, lo que se va a hacer va a ser definir el proceso que se ha realizado para resolver la tarea de detección y clasificación de células que he mencionado en la diapositiva anterior. Y en este proceso constará de 3 pasos. Un preprocesado, preparación de las imágenes como datos de entrada a la red, un entrenamiento de la red y, por último, una obtención de resultados y la evaluación de cómo ha ido ese entrenamiento. Bueno, pues antes de explicar el proceso completo, vamos a ver una breve descripción del caso de uso, porque antes solo lo he introducido. Bueno, en este caso hemos contado con un conjunto de imágenes de muestras sanguíneas obtenidas a partir de pacientes en un laboratorio. Entre las clases que se van a querer detectar, encontramos 3 tipos de células. En la imagen se ve de forma más visual. Bueno, con un recuadro rosita vemos lo que son los glóbulos rojos. Con un recuadro naranja vemos señalados las células que son glóbulos blancos. Y por último, en rojo, los que se denominan plaquetas. Y como he dicho, el objetivo va a ser detectar y clasificar cada célula dentro de la categoría a la que pertenece. Y para ello nos vamos a ayudar de una red neuronal con la arquitectura YOLO V8. Bueno, pues el primero de los pasos, como he dicho, era el preprocesado, preparación de estas imágenes antes de entrenar. Bueno, a su vez, este preprocesado se divide en una serie de subpasos. Por una parte, encontramos un etiquetado de las imágenes, ya que, como he mencionado antes, nos íbamos a centrar en tareas de aprendizaje dentro del aprendizaje supervisado, en el que era necesario saber a priori la salida que se desea predecir. El siguiente de los pasos, y muy importante, será hacer un análisis descriptivo que ayudará a evitar posibles problemas que puedan surgir durante el entrenamiento o el aprendizaje de la red. Y por último, el último de los pasos será dividir el set de imágenes con el que contamos en varios subconjuntos, con el objetivo de no utilizar las mismas imágenes durante el entrenamiento que para la evaluación de cómo ha ido el proceso, porque obviamente si utilizamos las mismas imágenes que para el entrenamiento para evaluar, los resultados van a ser buenos porque es que ha aprendido con ella la red. Entonces, prácticamente lo
lo va a volver a reproducir y los resultados van a ser los mejores. Bueno, pues como he mencionado, lo primero que se debe hacer es etiquetar estas imágenes y existen varios programas para ello. Nosotros hemos utilizado el Label Image, que permite, como podemos ver en la imagen de la izquierda, definir un rectangulito en cada uno de los objetos, en nuestro caso son células, y además asignarle la clase a la que pertenece. Y bueno, una vez que se han etiquetado todos los objetos y a su vez todas las imágenes que contienen estos objetos, que lleva su tiempo, el programa va a guardar estas etiquetas en un archivo de texto, como el que podemos ver en la imagen de la derecha, en un formato amigable con la arquitectura que estamos tratando, que es YOLO. Bueno, realizar un análisis descriptivo, como he dicho, que era el siguiente paso dentro del preprocesado, es muy importante, ya que ayudará a evitar posibles problemas que vayan a surgir durante el aprendizaje de la red. Y bueno, para realizar este estudio, este análisis descriptivo, han sido de utilidad gráficas como las que podemos ver en la imagen. Por su parte, la de la izquierda aporta información del número de objetos etiquetados en las imágenes en cada una de las categorías. Bueno, podemos ver cómo los RBC, que son los glóbulos rojos, hay un número muchísimo mayor de ellos que del resto de células. Y esto puede provocar pues, ciertos problemas a la hora de entrenar. Y esto se conoce como un caso de clases desbalanceadas, donde el número de objetos dentro de una determinada clase está muy por encima del resto. Bueno, la imagen del centro, por su parte, nos da información de la distribución espacial de las células a lo largo de las imágenes. Podemos ver que se encuentra bastante dispersa. En cualquier parte de la imagen vamos a encontrar una célula. Y esto aporta también una información bastante útil. Y bueno, por último, la gráfica de la derecha permite ver la relación que existe entre el ancho y el alto de estas bounding box rectangulitos que se han ido haciendo durante el etiquetado. Bueno, y como he dicho, el último de los pasos era dividir el conjunto en varios subconjuntos. Por una parte, en el subconjunto de entrenamiento, que como su nombre indica, se va a utilizar para que la red aprenda durante el proceso de entrenamiento. Por otra parte, el de validación, que también se va a usar durante el entrenamiento, pero para evaluar cómo va el proceso. Y aparte, se va a subdividir también en el conjunto de test, que será utilizado ya no durante el entrenamiento, sino después, para evaluar cómo ha ido el aprendizaje de la red, una vez que ha sido entrenada. Y bueno, en cuanto a los porcentajes que se suelen utilizar del conjunto original, se suele reservar entre el 60 y el 80% en entrenamiento, entre el 10 y el 20% en validación y el resto en test. Doy un rango, se suele dar un rango porque el porcentaje concreto siempre va a depender del número de imágenes con las que contemos originalmente. Bueno, pues una vez hecho este preprocesado, como he dicho, el siguiente paso era el propio entrenamiento de la red. Bueno, aviso importante a navegantes. Aquí vamos a pasar a describir todo el núcleo de funcionamiento del proceso de aprendizaje de una red. Vamos, por lo que vamos a tocar gran cantidad de conceptos importantes. Y por lo que será necesario estar muy atentos para no perderse porque se toca bastante cantidad de, chicha aquí en esta parte. Y bueno, he resaltado en otro color rojo en esta diapositiva para resaltar los denominados hiperparámetros de la red, porque aquí es donde en la asignación de estos valores manualmente es donde realmente reside la verdadera dificultad del proceso de entrenamiento de una red. Pero bueno, los pasaremos a explicar más adelante. Aquí solo los introduzco, estos hiperparámetros, ¿vale? Bueno, pues en cuanto al entrenamiento de la red, si recordamos una CNN o red convolucional, estaba formada por diferentes capas de filtrado y diezmado, donde se transformaban las imágenes, así como finalmente de una red neuronal clásica. Bueno, pues el proceso de entrenamiento en qué consiste, pues en ir presentando al modelo nuestro conjunto de entrenamiento, nuestras imágenes de su conjunto de entrenamiento, como entrada junto a las etiquetas que le corresponden. De esta forma vamos a obtener un resultado final. O sea, todas las imágenes van a ir pasando a lo largo de la red y se va a obtener un resultado final que se va a comparar con las etiquetas de los objetos. ¿Y esto qué nos va a dar? Pues una función de error que comete la red a la hora de entrenar. Bueno, este ciclo se repite de forma iterativa, o sea, pasan todas las imágenes por la red de forma iterativa, optimizando los parámetros
y se van optimizando los parámetros con el objetivo de encontrar aquellos que nos devuelvan el mínimo de esa función de error que mencionaba. Y bueno, en cuanto a la salida, pues estará formada, ahí la he puesto de forma más visual, estará formada por las coordenadas de esos rectángulos que engloban cada uno de las células, además de la clase a la que pertenece la célula, y por último, una medida de probabilidad que se denomina confianza, que es una medida de lo segura que está la red de haber clasificado ese objeto como tal. Aunque dice, aquí, por ejemplo, es el 1, que es el máximo, está diciendo, estoy segurísima de que esto es un glóbulo blanco. Y bueno, como punto de interés, para hacernos una idea del número de parámetros que tienen que aprender este tipo de redes, pues lo que os hagáis una idea de la cantidad de carga computacional que conlleva este tipo de tareas, pues ChatGPT-3 contaba con 175.000 millones de parámetros a optimizar y ChatGPT-4 con 100 billones. Estos son los precursores del ChatGPT actual. Y bueno, para encontrar los valores que mejores resultados nos aporten en el proceso de aprendizaje, será necesario ir realizando varios experimentos de entrenamiento, en los que iremos ajustando de forma manual el valor de los denominados hiperparámetros que he introducido anteriormente. Aquí, como he dicho, es donde reside la esencia del proceso o la dificultad. Bueno, aquí los voy a mencionar y luego vamos a pasar a describir cada uno de ellos en más profundidad. Encontramos el número de épocas, por su parte, el batch, el patience, que el siguiente, el learning rate o tasa de aprendizaje, un valor de confianza o conf, que tiene que ver con ese valor de probabilidad que teníamos en la salida, y por último, el augment. Estos son solo los más importantes, existen más, hay más, pero bueno. Como hemos dicho, el aprendizaje de una red era un proceso iterativo, ¿no? Hasta que no se completaban, ¿esto qué significa? Que hasta que no se completan todos los pasos durante estas iteraciones, no se pasa a la siguiente. Bueno, pues el hiperparámetro de épocas lo que define es el número de veces que realicemos el proceso sobre el conjunto total de imágenes de entrenamiento. Vamos, resumiendo, el total de iteraciones que vamos a tener durante todo el proceso de aprendizaje. Por su parte, el hiperparámetro batch se corresponde con el número de imágenes que se utilizan para cada vez que varían los valores de los parámetros de la red. Vamos, cada vez que se actualiza el valor de estos parámetros, que la red va actualizando el valor de los parámetros, y esto afecta en gran medida el rendimiento del proceso. Bueno, por su parte, el parámetro patience está relacionado con un proceso denominado early stopping, que ¿en qué consiste? Pues consiste en parar el entrenamiento antes de que el modelo comience a memorizar los casos de entrenamiento. Que esto es malo, porque lo que queremos es que aprenda, no que memorice. Bueno, y el valor del patience será el número de épocas consecutivas en las que, si la red ve que esa función de error no varía o permanece constante, va a parar de forma automática su entrenamiento, porque va a considerar que está empezando a memorizar, y eso no lo queremos. Y bueno, en nuestro caso de uso, para poneros el ejemplo, en el recuadro azulito podemos ver cómo en un inicio se asignaron 100 épocas al proceso y el algoritmo, al ver que la función de error no variaba, consideró parar automáticamente el proceso en su época número 51. Bueno, por otra parte, uno de los hiperparámetros era el learning rate o tasa de aprendizaje, que es una medida de la velocidad de aprendizaje de la red. Las gráficas de la izquierda son representaciones de los valores de la función de error para cada uno de los valores que van tomando los pesos durante el proceso. Recordemos que el objetivo siempre es alcanzar el mínimo de esta función de coste. Y bueno, dependiendo del valor del learning rate, se van a dar tres casos. En el caso de la izquierda, en el que el valor es muy bajo, lo que va a ocurrir es que el proceso o el algoritmo se va a ir acercando poquito a poquito, paso a paso, a ese mínimo de la función de coste que buscamos. ¿Y esto qué va a conllevar? Pues una alta carga computacional, porque los tiempos se van a disparar, porque van muy despacito hacia ese mínimo. Por otra parte, si el valor es muy alto, el caso de la derecha de estas gráficas, el aprendizaje sí va a ser mucho más rápido, la carga va a ser mucho menor, pero ¿qué pasa? Que, como podemos ver ahí, va saltando de un lado a otro y corremos un alto riesgo, casi con seguridad nos vamos a saltar el objetivo, que es el mínimo de esa función de coste. Pues, por lo tanto, tendremos que llegar a un valor intermedio que suponga, como toda la vida, un equilibrio, siempre se busca el equilibrio, que suponga este equilibrio entre la carga computacional y ser capaz de alcanzar este mínimo como objetivo. Y bueno, por su parte, la confianza, como podemos ver a la derecha, es una medida, un umbral
que se considera para que es un umbral que se establece para que la red sea capaz de considerar un objeto como detectado. En las imágenes se ve de forma más clara. Arriba, en la imagen de arriba, si nos fijamos en la plaqueta, presenta un valor de la probabilidad de 0,88 y se estableció una confianza de 0,70. Como es el valor de la probabilidad está por encima de ese umbral, la plaqueta se considera como detectada. En caso de aumentar ese umbral a 0,90, esa plaqueta la red no la considera como detectada, no hay presencia de ella. Es decir, que si aumentamos ese valor, la red va a ser más restrictiva a la hora de devolvernos los objetos como detectados. Y por último, el último de los hiperparámetros que vamos a describir está relacionado con un concepto denominado data augmentation. ¿Qué consiste? Pues consiste en ser es un proceso que consiste en ampliar el set de imágenes con las que contamos con el objetivo de ampliar nuestros datos de entrenamiento. ¿Y cómo se hace? Pues realizando una serie de transformaciones a las imágenes originales. Si nos fijamos en esta serie de imágenes, la primera es la imagen original, pues se le aplican una serie de transformaciones, las voy a ir nombrando según los ejemplos de las imágenes. Una de estas transformaciones son la rotación, también se aplican cambios de contraste y la tonalidad, recortes de parte de las imágenes también, y también aumento o disminución del tamaño o resolución de las imágenes. Bueno, y aquí podemos ver ejemplos de estas transformaciones en nuestro caso de uso. Abajo, podemos ver abajo a la izquierda, por ejemplo, cómo el brillo se ha aumentado de forma bastante alta. Bueno, también es de gran utilidad durante los experimentos el uso de gráficas como las que se muestran en la pantalla. En concreto, las que se encuentran señaladas representan el valor de error a lo largo de todas las épocas del proceso de aprendizaje. Recordemos que había un número de épocas prefijado. Bueno, pues se va para cada época, se va a ir guardando un valor de la función de error y aquí se ve representado. Y bueno, y estas figuras nos dan información sobre la validación o evaluación interna, recordemos, del proceso de entrenamiento y ayudan a decidir qué valor de los hiperparámetros seleccionar en el siguiente experimento con el objetivo de ir a encontrar los mejores resultados. Y bueno, permiten ver, entre otras cosas, por ejemplo, la de abajo a la izquierda, permite ver en qué época concreta podemos encontrar ese mínimo de la función de error, que está en torno a la 26, a la época 26, en nuestro caso. Bueno, otro concepto importante asociado al entrenamiento es el de transferencia de conocimiento o aprendizaje en una red. ¿En qué consiste? En que la red comience su aprendizaje a partir de conocimiento que ha obtenido previamente otra red totalmente distinta con un caso de uso totalmente distinto. O imágenes, vamos, con imágenes que no totalmente distintas. Vamos. Y esto aporta una serie de beneficios, ya que, como podemos ver en la línea de arriba, que en el caso de que haya una transferencia de aprendizaje, este no comienza en el cero. Además, los tiempos del proceso disminuyen en comparación con la otra línea y, por lo tanto, el rendimiento va a ser mayor, el rendimiento del proceso. Y bueno, y para acabar del entrenamiento, otro concepto muy importante es el de capacidad de generalización del modelo. ¿En qué consiste? Pues en la capacidad, valga la redundancia, del modelo para devolver buenos resultados considerando imágenes que no ha visto durante su proceso de aprendizaje o entrenamiento. Y se pueden dar tres casos. Como podemos ver en la izquierda, que se produzca, en la columna de la izquierda, que se produzca un subajuste o underfitting, que indica que la red no ha aprendido lo suficiente y es necesario seguir entrenando. Por otra parte, en el medio encontramos un ajuste adecuado que indica que la red ha aprendido correctamente y obviamente el objetivo que se desea alcanzar es equilibrio, como siempre. Y bueno, por último, el tercero de los casos, y el de la derecha, que se produzca un sobreajuste o overfitting, que indica que la red ha memorizado esos casos de entrenamiento y no ha aprendido de ellos. Y como he dicho, eso es malo. Esto provoca que al enfrentarse a datos nuevos los resultados no sean buenos. Un ejemplo muy claro aquí es cuando somos niños y estamos en clase de matemáticas y nos pretenden enseñar un tipo de problema, si aprendemos a resolver ese tipo de problemas con el mismo problema todo el rato, si no lo cambian a la hora del examen, los resultados no van a ser buenos. Pues esto es lo que ocurre en el caso del sobreajuste o el overfitting de las redes o de cualquier modelo de aprendizaje. Y bueno, por último, el último de los pasos del caso de uso era la obtención de esos resultados y la evaluación de cómo ha ido el aprendizaje
de qué tal ha aprendido la red durante el proceso de entrenamiento. Bueno, aquí os prometo que ya es lo último denso. Aquí ya los demás están más chulos. A la hora de evaluar un modelo nos ayudamos de matrices, de las conocidas matrices de confusión, que son un tipo de matriz que nos aportan información o valores numéricos de los ejemplos predichos por la red que se han clasificado en la categoría a la que realmente pertenecen. Vamos, que nos enfrenta a las clases predichas frente a las clases reales. Y aquí pues, podemos ver un ejemplo de matriz de confusión donde en una tarea de clasificación en la que tenemos dos categorías. He puesto este ejemplo porque, bueno, las categorías son negativo y positivo, y he puesto este ejemplo porque si pongo el de las células, hay un mayor número de categorías, la dificultad se va del objetivo, porque para que os quedéis con una idea básica no hace falta meternos en tanta complejidad. Y bueno, y para esta evaluación existen varias métricas que podemos utilizar en función del objetivo que deseamos alcanzar. Para la detección y clasificación, nosotros hemos considerado la precisión, que podemos ver ahí en rosita, y también el recall. Y bueno, pues ¿para qué se utilizan estas matrices? Pues los valores numéricos que tiene se van a sustituir en las fórmulas de las métricas para obtener precisamente un valor numérico de estas y que nos aporten la información que nos tienen que aportar. Y bueno, y a todo esto, ¿qué información nos aporta cada una de estas métricas? Pues por su parte la precisión. Lo que nos aporta es una tasa de acierto respecto a todas las clases que han sido predichas como positivas, o una tasa de acierto frente a esas clases que han sido predichas como tal. Y por su parte el recall indica cuántos de los ejemplos que realmente son positivos han sido predichos por parte de la red de forma correcta. Vamos, uno se centra más en las clases predichas, como es la precisión, y el otro en las clases reales. Bueno, a continuación se muestran los resultados de la evaluación que hemos obtenido en nuestro caso de uso. En la imagen de la izquierda podemos ver en el recuadro rosita la precisión obtenida para cada una de las clases, así como para el total, que es una media, básicamente, de los resultados individuales de las clases. Y en azulito vemos el recall. Bueno, pues a su vez también a la derecha podemos ver una matriz que representa los valores de este recall. Ojo, no es la matriz de confusión que he mencionado antes, es una representación matricial de los valores del recall, ¿vale? Y bueno, y destaca, como podemos ver en el recuadro rosita, como los glóbulos blancos, la clase glóbulos blancos, que es WC, presenta el máximo valor del recall, porque es un valor que oscila entre 0 y el 1. Y esto indica que todos los glóbulos blancos que se encontraban etiquetados en un inicio han sido predichos correctamente por la red. O sea, que en reglas generales estas cifras lo que nos aportan, porque casi todas las cifras están por encima del 0,5, nos aportan información de que la red ha aprendido bastante bien. O sea, ha realizado su tarea de forma bastante buena. Bueno, y aquí, que la verdad que está más chulo de evaluar este tipo de cosas de forma visual. Para esta evaluación de forma a ojo, pues vamos a ver la comparación de una serie de imágenes de conjunto de test, que son las tres de arriba, frente a imágenes en las que se encuentra representada la predicción que nos ha devuelto la red, que son las tres de abajo. Van por parejas de forma vertical. Y bueno, y nos aporta, podemos ver cómo la red es capaz de predecir correctamente la mayoría de los objetos que se han etiquetado previamente, y además es capaz de detectar objetos que no se habían tenido en cuenta durante el etiquetado. O sea, que es capaz de ir más allá, y esto indica que ha aprendido más allá de memorizar estos datos de entrada, ¿vale? Bueno, un ejemplo que podemos ver de esto es en la imagen de abajo a la izquierda, a su vez en la parte de abajo a la izquierda, podemos ver los glóbulos rojos que la red ha sido capaz de detectar y que, sin embargo, en la imagen de arriba, como podemos ver, no se los había tenido en cuenta durante el etiquetado. Vamos, que de forma visual también llegamos a la conclusión de que la red devuelve muy buenos resultados y cumple con creces la tarea que se le asigna. Y bueno, para acabar, como he dicho, haremos una demostración de una herramienta basada en técnicas de inteligencia artificial. Y bueno, y actualmente, ¿quién de nosotros no ha sentido curiosidad y ha consultado a ChatGPT para hacerle alguna petición? Bueno, pues sería interesante hablar de esta herramienta, pero como he dicho antes, está más orientada para tareas de generación automática de texto
y procesadores de lenguaje natural, por lo que no permiten tareas de tratamiento de imágenes. Le he metido aquí también un poco para que os llevéis la idea que he mencionado al principio de la presentación, de que no todas las herramientas sirven para todo, que cada una tiene su limitación. ¿Vale? Bueno, pues la tarea que sí permite automatizar tareas de problemas de tratamiento de imágenes es SAM, que fue desarrollada por Meta y cuyas siglas significan Segment Enigmatic Model, que lo que nos indica es que es capaz de segmentar cualquier objeto de forma muy precisa dentro de una imagen. Y para ello utiliza herramientas dentro de la inteligencia artificial como son procesador de imágenes, obviamente. Por otra parte, técnica de agrupamiento y clusterización, que si recordáis era definir la región de interés de un objeto a nivel de píxel. Y por último, técnicas de etiquetado de grafos. ¿En qué consiste esta técnica? Pues en que la herramienta genera una serie de puntos que va a estudiar de forma más detallada con el objetivo de llegar al resultado más óptimo. Esto se va a ver muy bien de forma visual en la demo. Bueno, pues hasta aquí la presentación y vamos a ver la demo de SAM. Bueno, la herramienta nos ofrece en su entorno de trabajo un repositorio de imágenes con las que hacer una demo. Voy a elegir, por ejemplo, esta de los peces para probar la herramienta. Y bueno, si pulsamos a su opción de Everything, pues vemos cómo se produce esa generación de grafos, etiquetado de grafos. Se generan esos puntos que va a estudiar en más detenimiento la herramienta. Y bueno, podemos ver cómo llega al resultado, que es un resultado bastante bueno. Podemos ver cómo es capaz de segmentar o partir la imagen en todos sus objetos, en todos los objetos que contiene. Mira, incluso, aquí fijándonos en los pececillos, que incluso que está solapando al amarillo, pues es capaz de diferenciar entre ellos dos. O sea que el nivel de precisión de la herramienta es bastante bueno. Y bueno, también podéis pensar que la herramienta no nos van a poner en el repositorio imágenes con las que trabaje mal, porque se llama la publicidad. Bueno, pues también permite subir tus propias imágenes. Y yo tengo aquí una de ejemplo que representa varios cerebros con lesión. Y bueno, de nuevo, si pulsamos a su opción, a ver si termina de cargar, a su opción Everything, vemos de nuevo ese etiquetado de grafos en tiempo real. Y por último, la obtención de los resultados. Y vemos cómo es capaz de diferenciar ya cada uno de los cerebros por separado y dentro de ellos las lesiones, que son tumores, las lesiones que contienen. Incluso hay una opción muy interesante que nos ofrece, que es Hover and Click Multimask, que permite seleccionar una región de cualquiera de los objetos y desglosar ese objeto hasta llegar a un nivel de detalle. Está tardando un poquillo en... Vale. Es capaz de desglosar ese objeto a diferente nivel de detalle, devolviéndonos la región de interés que engloba la lesión. De nuevo, esto en el ámbito médico tiene mucha repercusión porque si tuviesen que hacer los médicos a mano, porque se tiene en cuenta la región de interés de los tumores mucho para el tipo de tratamiento que se va a dar en esta serie de lesiones. Entonces, si tuvieran que hacer esa segmentación de la región de interés a mano, pues también supondría una carga temporal muy alta. Y de nuevo, aquí el tiempo es muy importante. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el 101. Espero que os llevéis una idea bastante clara o por lo menos bastante buena de cómo funcionan este tipo de herramientas, sobre todo las redes neuronales. Ante todo, espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta que pueda responder, pues estaré encantado de hacerlo. Voy a aprovechar de... Desde casa, ahora ya es el momento. Os he dicho al final, pues este es el final. O sea, si queréis preguntas hasta ahora. A mí me ha gustado. Nos has dejado todo, vamos. Sí, yo te quería preguntarte, esto que estás contando, ¿tú sabes casos prácticos que se está haciendo realmente ahora en medicina? ¿Se están usando estas herramientas en concreto o están
o hay incluso unas más especializadas. ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, es que hay muchas técnicas y no, ahora mismo no sé si podría responderte, pero sí sé por ejemplo, técnicas que se están utilizando de redes convolucionales que son capaces de, a partir de imágenes de resonancia magnética, generar imágenes de TAC, que conlleva una serie de beneficios porque el TAC irradia al paciente y la radiación es mala y entonces evitaría mucha radiación al paciente. Y eso sí que leí hace tiempo que se está utilizando y es una aplicación muy interesante porque eso ahorra mucho, aparte de tiempo de espera en este tipo de pruebas, además ahorra esa radiación al paciente. Y ese sí que sé que es un caso de uso que se utiliza actualmente. Claro, al final las temas de medicina como que hay que ir siempre con mucho cuidado, ¿no? Entiendo, a la hora de aceptar el resultado, decir, vale, lo doy por bueno y trabajo sobre ello, ¿no? Sí, no, la última palabra siempre la va a tener el sanitario. Son herramientas de apoyo en este mundo. No se van supliendo, No, yo creo no. que pertenezca, no. La última palabra siempre la va a tener el humano, en este caso los sanitarios. Yo he oído por ahí, creo que están haciendo en la Comunidad de Madrid ahora que están apoyándose en herramientas de este tipo en los centros de salud. No sé si te ha llegado esa noticia. Ahora mismo no. Algo así, ¿no? Yo O sea, creo que de diagnóstico por imagen hay bastante. Sí, ahí sí yo creo que bastante. sobre todo a nivel experimental y sobre todo a nivel de sanidad privada se está invirtiendo más, bueno, porque al final los recursos humanos también son limitados y, bueno, y coste-beneficio. Se aporta mucho beneficio Sí. este tipo de herramientas. O sea, que no hay duda que es el camino, ¿no? La duda es cuánto se trata de recorrerlo, ¿no? Sí, porque aquí en muchos campos, pero sobre todo en el sanitario, y es muy importante los tiempos. Bueno, lo vivimos al día a día. Que el tiempo tanto las listas de espera como el tiempo de reacción ante enfrentarse a este tipo de lesiones es súper importante. Las variaciones que has dicho de las imágenes de tamaño, desenfoque y tal, ¿quién las hace? ¿O cómo las hace? La propia red. En esas capas de reducción, vuelvo a ponerlo. Son transformaciones internas que va haciendo la red en cada una de esas capas. Está tardando. Claro, tú le metes la imagen del perrete que has sacado y ella ya va cortando, va haciendo los cortes y hace sus propios cortes y aprende de los cortes que hace. Sí, de forma. Sí. Está ese parámetro, el augment, que he comentado antes, que si le pones a true, de forma automática ya te hace todas esas transformaciones. Y además lo de la reducción de... bueno, te referías a esas transformaciones del data augmentation. Claro, cuando le estás metiendo el dato, o sea, tú le estás metiendo imágenes para que detecte a un perro en una imagen. Entonces, entiendo que le metes varias, no sé cuántas, miles de imágenes y luego metes las variaciones. Pero las variaciones las genera ella automáticamente. La genera ella automáticamente, sí. Poniendo siempre ese hiperparámetro en true, y luego se puede también definir pues, el grado de rotación que puede tener. Hay otros hiperparámetros, pero bueno, el que en realidad te permite hacer esas transformaciones es el augment. Me ha puesto un poco de Sí, no, es que digo, si no, el trabajo que tiene meter todas esas imágenes más hacer el tratamiento de las imágenes y volverla a meter y tal. Es que si se tuviese que hacer a mano esas transformaciones, habría que etiquetar las imágenes multiplicadas por lo que fuese, y el etiquetado, o sea, ir definiendo esos recuadritos de forma manual, uno a uno, un montón de células en un montón de imágenes en este caso. Eso lleva mucho tiempo. Y luego también el ir haciendo los experimentos también, e ir ajustando estos hiperparámetros también se lleva bastante tiempo. Vale, pues desde casa no nos dicen nada. Y oye, una preguntita. Bueno, Perdón, sí que... Uy, A ver, por orden, Víctor, empieza tú. Oye, mira, una preguntita. Debajo de esto, ¿qué hay? Java, C, Python, un lenguaje nuevo. En nuestro caso lo hemos desarrollado en Python. Vale. En nuestro caso ha sido con Python. Gracias. Nada. Para Si yo. te permite, hay una serie de... Sí, perdona.
No, termina. Así que hay una serie de... Antes he dicho que, claro, no es una programación a nivel de if. Hay ya ciertos comandos predefinidos que Python ya cuenta con ellos. Y sí, prácticamente es eso. Comandos que ya tiene Python en diferentes librerías. Y eso no hace falta hacerlo a bajo nivel, a nivel de if, pero es con Python, sí. Venga, te toca. Sí. Disparo. Oye, Noé, muchísimas gracias. La verdad es que ha estado espectacular la ponencia y súper interesante. Yo me he quedado con una duda y lo mismo me la puedes despejar. A mí me gustaría saber qué rol juegan las personas en todo este proceso, ¿no? En qué partes intervienen y qué funciones, o sea, y qué aportan, ¿no? En cada parte, si es que imagino que intervienen en algún momento, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en parte las personas intervienen en ese etiquetado, por una parte. Voy a ir de principio a fin, como en orden. Sí. Bueno, lo primero, en hacerse con el conjunto de imágenes que vamos a necesitar. Eso, ¿Vale? Bueno, ¿o te refieres más al proceso de entrenamiento? Bueno, claro, o sea, en realidad me resulta muy interesante entender qué le están dando a la máquina. O sea, si le dan ya todas las imágenes etiquetadas con lo que hay dentro y luego van validándolo, si no, o sea, ¿cómo se valida todo este proceso de aprendizaje? Sí, precisamente se valida a la hora de... O sea, el humano es el que se va encargando de ajustar estos hiperparámetros de forma manual. Son valores que se meten de forma manual. Analizamos los resultados que se van obteniendo mediante la ayuda de estas gráficas y así vamos ajustando el entrenamiento para orientarlo más a los resultados a los mejores resultados, a obtener los mejores resultados. Pero sí, prácticamente es eso. Ahí se trabaja sí que... sobre el dato, ¿no? O sea, se modula el resultado numérico, no la imagen, no se va imagen a imagen validando el etiquetado. O sea, que no sé si me estoy explicando, o no sé si estoy entendiendo. En el proceso de entrenamiento no. En la evaluación ya final de lo bien que ha aprendido la red o lo mal, ahí ya sí. De forma visual sí que te aporta cierta información, pero durante el proceso de entrenamiento no. Durante el proceso de entrenamiento nos ayudamos de gráfica. La gráfica Pero antes y después sí. O sea, antes se coteja la imagen con el resultado. Después del entrenamiento se coteja la imagen con el resultado. Y antes lo que se hace es preparar esas imágenes para metérselas a la red. Y eso también es por parte del humano. Perfecto, entendido. Muchas gracias. A ti. Yo quería preguntarte por un tema relacionado, entiendo, que es la cuestión de seguridad, porque todas estas redes neuronales y que se aplican entiendo que serán privadas. Entonces, los datos que se les dan, ¿a dónde van? Quiero decir, si un hospital, por ejemplo, utiliza sus imágenes, esas imágenes se suben a la red, se comparten o se queda todo dentro del hospital, digamos, porque claro, aquí los datos personales, la privacidad, entiendo que habrá que cuidar. Es material sensible. Es material bastante sensible. A ver, yo no tengo ahora una posible respuesta. Dependerá del tipo de... A ver, pero entiendo. Yo en nuestro caso el entrenamiento ha sido a nivel no local, sino en Google Colab, pero es privada. El entrenamiento de este tipo de imágenes. En cada hospital pues se llevará cada procedimiento diferente, pero no sé. Yo en ese sentido no sé porque depende mucho del hospital. Entiendo. Cómo traten esas imágenes y sus datos. Pero el proceso puede ser interno, privado. Vamos. Correcto. Te preguntas, la red que tú has comentado es una red que ese hospital la puede implementar en su propia infraestructura o necesita forzosamente de tirar de infraestructura de un tercero. Bueno, si cuenta con la maquinaria necesaria, sí lo pueden hacer en local ellos, de forma privada, pero claro, si no cuentan con la maquinaria, pues sí que se tendrán que ayudar de plataformas que
quizás en la nube Ahí donde entraría, ¿no? ese tema de preocuparse, ¿no?, de la seguridad, que sí. O sea, al final tengo que enviar la información a una red que está fuera, ¿no? Ahí sí que tendría ya que mirar los contratos más despacio para ver. Sí, claro, eso lo tendrán que regular, pero claro, llevará un proceso interno que cada hospital lo llevará de su manera y no. Además es que una cosa es la fase de entrenamiento, que es lo que está contando Noel, que eso normalmente se hace con imágenes anonimizadas, no llevan datos personales. Sí, también. Y otra cosa es el modelo productivo, que ahí es donde ya sí tienen que entrar los factores de seguridad. O sea, una vez que has entrenado el modelo, ese modelo se pone en producción y a partir de ahí es cuando le puedes ir modo servicio, vía API o vía lo que sea, se le pueden ir metiendo imágenes para que la red dé su respuesta a lo que ha aprendido. Entonces son dos etapas distintas. Aquí lo que habla con Noé es de toda la fase de entrenamiento hasta que damos por cerrado que la red ha aprendido algo, no su puesta en producción. Claro, sí, aquí no hay puesta en producción de lo que sí. Somos entrenadores Pokémon. Javi, tienes la mano levantada. Y ya abajo, es que estaba esperando. Mucha gente ahí, ¿eh? Por la charla. Me ha encantado y yo llevaba tiempo ya queriendo hacer un poco de parón y entender fundamentos y me ha servido de mucho. Me vas a hacer pensar. Yo quería hacer una preguntilla respecto a la capacidad de generalización. Me ha parecido que es una, no sé si la única, pero al menos una de las importantes medidas de calidad, ¿no?, de los modelos. Sí. O sea, un modelo con una buena capacidad de generalización es capaz de reaccionar ante lo que has comentado, reaccionar o crear nuevas soluciones sin sesgos y haciendo una creatividad, digamos, más pura, ¿no?, más integradora. ¿Sería entonces ahí uno de los puntos donde tendríamos que ponernos a legislar y hacer leyes? Porque todo el mundo está diciendo que hay que hacer leyes, que hay que controlarlo, que esto nos va a matar y tal. ¿Sería sobre ese punto de la capacidad de generalización donde podríamos ir aplicando leyes o regulaciones? Creo que es en el proceso completo, porque, a ver, estos son herramientas y toda herramienta depende de las manos que la utilicen. O sea, eso es una opinión propia. Pero entonces esto no deja de ser una herramienta no hace daño o hace bien, depende de las manos que la utilicen. A nivel de legislación, pues no sé a qué nivel, yo creo que tendría que ser durante todo el proceso y sobre todo más a la hora de utilizarla, que es donde de verdad corre peligro la... Ajá. No, bueno, no, tampoco corre peligro, no. Te ha quedado muy apocalíptico eso. Pero es eso, depende siempre de las manos que lo utilicen, es una herramienta. Son herramientas y... Pero entendiendo en el futuro que los modelos guarros, los modelos que te ofrezcan soluciones con sesgo o tal, serán como el spam, ¿no?, de la AI. Habrá seguramente modelos más puros y luego estarán los modelos para terroristas, modelos para gente de derechas, de izquierdas y tal, que seguirán creando nuevas soluciones pero con sesgos. Sí. Sí, Vale. pero eso es la utilidad que se le quiera dar. Eso ahí entra, yo creo que se basa en eso. Pues nada, muchas gracias. Nada. Vale, pues si no tenemos ninguna pregunta más, damos por concluido ya aquí el 101. Gracias.